Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre 5 libros que cuestan menos de $1 y vale la pena mencionar que haciendo un estudio sobre las personas que nos ven en este canal tendríamos que decir que el 40% de las personas que nos ven son mexicanos, se los agradezco muchísimo. El 20% son españoles, tenemos relativo éxito en España. Y el tercer lugar es Perú. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿cómo hacer para que se encuentren obras de arte? Porque estos libros que les voy a recomendar son obras de arte en esos países. Así que recurrí a la colección Vientos del Pueblo, que es del Fondo de Cultura Económica. Recordemos que el Fondo de Cultura Económica tiene prácticamente librerías en toda América Latina y si no las tiene, pues de todas maneras es relativamente fácil de conseguir. Por lo menos estoy seguro que en España, en Perú, en algún par de lugares es muy sencillo conseguir, así que seleccioné estos 5 libros que son de autores, como siempre hago, distintos y todos ellos cuestan la ridícula cantidad de menos de $1, así que son joyas verdaderamente interesantísimas. Y antes de que entremos y hablemos de los 5 libros que he seleccionado, de las 5 obras maestras, me gustaría que me regalaran un like. Ya saben que a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón y entre todos hacemos de YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Me gustaría también que se suscribiera al canal, lo venimos haciendo muy bien, esta semana alcanzamos los 1700 suscriptores. Me gustaría también que me comentara qué piensa de estas obras maestras, si las conoce, si agregaría otras, y qué piensa de esta colección que se llama Vientos del Pueblo, si la conoce, porque es muy buena. Bueno, antes de cualquier cosa, vamos a comenzar con esta joya de Monteiro Lobato, un autor brasileño. Todos los libros de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, como dice aquí, cuestan 20 pesos, o sea, el equivalente a $1. Y pues sí, básicamente es una de las obras más importantes del gobierno de Brasil, ya que Vientos del Pueblo firmó un acuerdo con el gobierno de Brasil para que se pudiera publicar este libro. Este libro básicamente habla sobre las haciendas brasileñas, sobre el mundo de la esclavitud, sobre cómo se relaciona, pues, digamos, este fenómeno semieconómico de explotación de los negros con la esclavitud, con la tortura, con las vejaciones, y a la par se desarrollan historias muy interesantes pues de amor. Vale la pena que mencionemos que el gobierno de México llegó a un acuerdo para que se pudiera hacer pues este acuerdo. Una de las joyas que tiene este libro es que Daniel Silva Páramo fue quien dio las ilustraciones. El libro está lleno de estas viñetas y verdaderamente son unas joyas, o sea que se lleva un libro del gobierno brasileño, una edición bien cuidada por el Fondo de Cultura Económica, una serie de ilustraciones muy bien hechas por la maravillosa cantidad de 20 pesos. Nos vamos con este, que es el segundo libro que seleccioné, se llama Bolívar, de Gabriela Mistral. Para los que no conozcan quién es Gabriela Mistral, pues Gabriela Mistral es una autora chilena, brasileña chilena, y básicamente es el primer premio Nobel mujer en el mundo y es una gran autora, verdaderamente es una joya. Como poeta todo el mundo la conoce y ella tenía una formación como maestra y esta biografía la hizo pues básicamente a principios del siglo XX y es una biografía sobre el libertador que cambió prácticamente el sentido del mundo. Las ilustraciones también son de Daniel Silva Páramo y son una joya. Vale la pena mencionar que en la portada aquí dice 12 pesos, que es el equivalente a 60 centavos de dólar, se llevan una biografía de Bolívar escrita por una premio Nobel, ilustrada por Daniel Silva Páramo, y es una verdadera joya. Vamos a esto que es una maravilla de la colección. Creo que este es uno de los libros que más me gustan. Se llama La balanza de los Balec, de Henry Ball, y es una biografía, no es una biografía, es un texto muy extraño sobre la explotación de pues, la Alemania de principios del siglo XX y cómo una rebelión en torno a una balanza que solamente tenían los ricos del pueblo y con esa balanza explotaban, digamos, pues a la población en general, y cómo pues, un pequeño niño se da cuenta de la explotación. Esta edición es bellísima, primero porque está muy bien hecha, bien cuidada por el Fondo de Cultura Económica.
cuesta 12 pesos, que el equivalente es más o menos 60 centavos de dólar. Está, como ya les he dicho, cuidada por el Fondo de Cultura Económica y tiene una colaboración con Heinrich Böll Stiftung, que me imagino que es un centro de investigación alemana. Y una de las cosas más increíbles es que tiene una serie de ilustraciones que hizo Eco, que es un ilustrador mexicano. Miren qué belleza. Y entonces te terminas llevando, esto está como para quitarlos y enmarcarlos porque son verdaderamente una serie de grabados increíbles. Te terminas llevando un libro de un gran autor alemán, una gran novela por 60 centavos de dólar, cuidada por el Fondo de Cultura Económica y ilustrada por Eco. Bueno, uno de mis poetas favoritos del siglo XX se llama Miguel Hernández. Esta es una antología poética de un poeta pues muy peculiar, un poeta pues muy ligado al sentido político de las cosas, muy ligado al mundo rural español, muy ligado al sentimiento de hermandad por las personas, quien desarrolló un discurso poético en plena guerra civil española y verdaderamente es fascinante. A mí me parece que es uno de los poetas más importantes junto con Federico García Lorca, y esta antología cuidada por el Fondo de Cultura Económica, que no es tan pequeña, cuesta 20 pesos. 20 pesos es, como ya les había dicho, el equivalente a, pues, a $1. Una de las cosas más interesantes es que Rafael Barajas el Fisgón, uno de los grandes ilustradores y caricaturistas de México, hizo toda la ilustración y vale la pena pues conocer el trabajo. Bueno, el Fisgón es muy conocido en todos lados, pero pues el trabajo que hace es bellísimo. Miren, esta es la familia de Lorca y al lado viene de Hernández, y al lado viene un poema relacionado con la ilustración. Entonces recordemos, básicamente se llevan un libro de Miguel Hernández cuidado por el Fondo de Cultura Económica, ilustrado por el Fisgón, y básicamente no es tan pequeño, son 65 cuartillas con poemas verdaderamente que son una gloria del español por 20 pesos, o sea, el equivalente a $1. Vamos a revisar este libro que a mí me parece increíble. Se llama La Cruzada de los Niños, de Marcel Schoff, y es un autor del siglo XIX, pero a mí, yo le comentaba hoy en la mañana a mi pareja que es un autor que yo tuve que revisar para mi tesis de licenciatura. Verdaderamente La Cruzada de los Niños es un libro muy extraño. Una serie de niños entre franceses y alemanes deciden ir a Jerusalén para recuperar el sagrado lugar en donde murió Jesucristo de los árabes, y entonces comienzan una guerra bajo el argumento de que ellos van a llevar la paz. O sea, digamos que hacen una invasión bajo el discurso de que como son niños no les van a hacer nada. Y entonces son una serie como de monólogos que reflexionan acerca de esta situación. Es un clásico de la literatura universal y verdaderamente es una joya. Yo considero que pues es fantástico. Está aquí, si no se alcanzan a ver, editado por el Fondo de Cultura Económica. Está ilustrado por Eco, el ilustrador que ya hemos visto, y cuesta 20 pesos, el equivalente a $1. Son, como les decía, 8 monólogos, pero todo visto como desde la visión de cada uno de los personajes. Este es bellísimo, de verdad, güey. El trabajo que hace Eco en este sentido. Miren, no sé si se alcance a ver, pero la mitad del libro es una ilustración fantástica. Pues a mí ya hasta se me antojó, como les decía, pues quitarla y acomodarla de tal forma en que se pueda ver una sola ilustración. No es tan mala por 20 pesos. Y pues aquí sigue, miren, de este lado también sigue. Lo voy a hacer y se los voy a mostrar. Así que de verdad es una novela fantástica. El trabajo de Marcel Schoff verdaderamente lo recomiendo. Y vamos, se van a gastar, como ya les he dicho, $1. Así que ya no tienen pretextos para no hacerlo. Son 5 libros increíbles, obras maestras que se pueden conseguir a un precio verdaderamente ridículo. Si se dan cuenta, fueron 3 libros de 20 y 2 de 16 pesos. De $1, 3 de $1 y 2 de 60 centavos de dólar. Pero bueno, me gustaría que me comentara si conocía la colección, si le gusta o no. Me gustaría que se suscribiera y me gustaría que me regalara un like. Ya se los he dicho, a usted no le cuesta nada darme un like. A mí me sirve un montón y terminamos haciendo de YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Pero bueno, sin más por el momento,
Chao, nos vemos mañana. Bye.